sentirse no tan bien. Y además muchas veces los niños a uno también lo recargan un montón de energía, entonces no es solamente como una cosa de autocontrol, sino que la verdad que a uno le permiten conectar, así como tú te conectas con tu adolescente, yo me conecto con mi niña, cada vez que jugamos, saltamos y nos olvidamos un poco ahí. Pero efectivamente esta semana algo ocurrió porque no solo a ti te pasó, sino que en mi entorno como de colegas también fui escuchando cosas de que esta semana ya estaba como el agotamiento volviendo a molestar un poco. Y creo que así como tú recurriste quizá como a otros espacios de ayuda, yo lo que hice fue por ahí como darme cuenta de que efectivamente tengo que retomar algunos intereses olvidados, ¿sí? Como más de ocio y tiempo libre. Mira, ¿Y sabes qué hice? Lo voy a contar, bien, a parece que ver, no estuviéramos sé. los dos, pero hay tantas personas. Mira, yo no sé cómo me va a ir, pero me encargué 3 sets de esterillas para bordar. Yo les Ah, cuento en 15 días más si pude avanzar algo o no. 3 sets de esterillas, porque a mis niñas les gusta mucho dibujar, entonces se me ocurrió pedirle a esta chica que hacía que en el fondo enviaba estos encargos, que traspasara dibujitos de mis hijas en las esterillas, para yo bordárselos en un cojín a cada una para que lo tuvieran de recuerdo de este momento tan histórico. Entonces, tengo harta fe en que eso me va a permitir también dejar conectarme con otros espacios, ¿sí? Así qué que bueno, te si también les felicito. ha pasado, nos ocurre a todos. Gracias. A ver cómo me Bien. va. Hoy día me llega. Ahí nos tienes que mostrar después el resultado. Vale, ya estamos en hora y sigue entrando gente, pero vamos a iniciar por Perfecto. también por los espacios. Primero Súper. agradecerte, Valeria, por tu experiencia. Creo que hoy día es interesante también pensar que somos capaces de compartir nuestros propios recursos y hablar desde acá, desde la humildad. Entonces, para la gente que nos ve por primera vez, somos dos psicólogos, psicóloga y psicólogo. Yo soy el director de la fundación, la Valeria es coordinadora de muchos proyectos entre la fundación y nos vemos muy fuerte y todo, pero estamos igual de mal que toda la gente en estos temas emocionales y saliendo adelante y escuchándolo a ustedes. Entonces partimos de esta base, estamos todos iguales, lo hemos dicho siempre, y qué rico reconocernos como iguales en esto y súper frágiles, así que Sí. si alguien se sentía como que chuta, esa semana fue muy pesada para mí, quizá algo anda mal conmigo, no, estamos más o menos todos iguales. Así que Exacto. bueno. Hay algo importante, sí, Dani, y Ujú, perdona, lo importante que es pedir ayuda, mm, o sea, reconocerse no tan bien es un paso, y estamos todos en lo mismo, sí, pero la diferencia en el fondo para poder avanzar es hacer algo. Yo busqué las esterillas y entre otras cosas, tú buscaste apoyo, pero no nos podemos quedar ahí. mm, Cuando yo me doy cuenta que no estoy bien, tengo que hacer algo, hay que ¿ya? Además activar de abrazar mis emociones, tengo que hacer algo, eso, ¿ya? modular. Bueno, partimos Vamos. entonces. Sí, vale. Hoy día tenemos un tema interesante, ¿no? Sí, súper, súper interesante. Hoy día vamos a hablar de parentalidad, es el cansancio, y adolescencia en tiempos de crisis. Y no sé si adelantamos un poco de quién nos acompaña, que está ahí abajito. Sí, ya ¿Tú le, nos le- cuentas le un dimos el poco? audio. No sé si ahora se lo cerré sin querer el audio. Voy a permitir que lo vuelva a activar cuando él quiera, en este momento. Y Ujú, le recuerdo a las ujú. otras personas, y si me ayudas con esto, vale la indicación, de que de ahora en adelante el micrófono Sí, está con la posibilidad de abrirse, pero lo vamos a tratar de mantener en cierto resguardo, ¿no? sí, sí, sí. O sea, este espacio virtual para que efectivamente le podamos dar un buen uso, van a estar silenciados durante esta horita que vamos a tener de encuentro, pero en ciertas instancias, primero durante todo el tiempo en el chat voy a estar yo y va a estar Daniel respondiendo a sus dudas, consultas, comentarios, y en ciertos momentos, ¿cierto? Principalmente hacia el final, vamos a abrir a algunas personas que tengan consultas para que le hagan directamente esa pregunta, en este caso a Ricardo, ¿ya? Pero por un tema de fluidez nos mantenemos silenciados, ¿ya? Quizá brevemente recordar, Ujú. ¿cierto?, que Fundación CECI se dedica a trabajar con diversos colegios, establecimientos de nuestro país, referente a temas de afectividad y sexualidad, inteligencia emocional, ¿cierto?, niños, niñas, adolescentes, dando orientaciones principalmente, ¿cierto?, al equipo de convivencia escolar, docentes. Sabemos que muchos de los que nos acompañan hoy día son ustedes, pero quizá hay personas que no, que están conociendo CECI, por eso igual es importante reforzarlo. Y desde ahí
¿Por qué hablar de parentalidad si somos una fundación de educación Mm, sexual y afectividad? Bueno, porque la sexualidad, ¿cierto? Como bien lo vemos ahí, tiene un enfoque integral. Consideramos diferentes aspectos humanos, afectivos, sociales, biológicos y reproductivos. Por lo tanto, la sexualidad es parte fundamental de cómo nos vivimos, mm. ¿cierto? Cómo nos vivimos como seres humanos y cómo nos vinculamos con otros, ¿ya? Y desde ahí, en otros late, hemos tenido la posibilidad de hablar de educación, bastante de niños y niñas, ¿cierto? Como con ese foco un poco más, quizás los más pequeñitos, como de 12 hacia abajo, y sentimos que hacía falta darle un espacio a la adolescencia, que es una etapa tan única dentro del desarrollo vital. Y por eso, ¿cierto? Tenemos hoy día este invitado que es Ricardo Bascuñán, que nos va a compartir un poco algunos tips y reflexiones de cómo ir abordando. Sí, déjeme el honor de presentar al colega. Vale. Yo quiero primero agradecerle desde ya, y sigue entrando gente en este momento, a nuestro invitado de hoy, que ya lo tenemos en pantalla. Él es psicólogo clínico de la Universidad Central, es magíster en salud pública de la Universidad de Chile y magíster en psicología clínica que es integrativa, ¿no? De modo integrativo de la Universidad Adolfo Ibáñez. Docente actualmente de la Escuela de Psicología y Terapia Ocupacional de la Universidad de Chile, del área de la salud. Él también fue director del Centro de Atención Psicológica y en una vertiente también que hacían con acceso a la comunidad, por lo tanto tiene un trabajo bien interesante en distintos ámbitos, no solo en educativo, sino también en clínico. Hasta el día de hoy atiende pacientes, él es psicoterapeuta y se preocupa mucho de la juventud en estos aspectos, así que sabe mucho del tema. Y además fue docente de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile durante el año 2017-2018 y estuvo a cargo de la Cátedra de Gestión Clínica, por lo tanto, tiene mucha experiencia también revisando otros casos y pudiendo guiar las intervenciones en estos contextos más clínicos. Así que es un honor tener a don Ricardo, mi amigo personal, don Ricardo Bascuñán Cisternas, que quizá ustedes lo han visto alguna vez en algún noticiero por ahí con el terno, pero hoy día nos acompaña como él es, más relajado y mucho más disponible también a responder nuestras preguntas. Así que Ricardo, te doy la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Daniel. Y con ropa cómoda, que es lo que se recomienda que en esta modalidad de teletrabajo tengamos, pues. Y dentro de todo, además que como ocupo como ropa deportiva, como uso, entonces no tengo que planchar después, sino que son como cosas como que van alivianando un poco la carga como doméstica. Así que agradezco la invitación, Daniel, agradezco también la presentación de la que Valeria también ha hecho de mí, por cierto, la buena vibra, lo mismo que Nelson, que son parte del equipo de Ceci, así que agradezco mucho, mucho la invitación, Daniel. Gracias, Ricardo. Eh, Vámonos al grano, ¿no? Vamos a comenzar con la primera pregunta que quizás mucha gente acá ya la está preguntando, ¿no? Hay una crisis a nivel internacional, a nivel emocional para todos. Ya lo hablamos de que la crisis no necesariamente es malo, pero sí implica movilizarse hacia un cambio. Y la adolescencia además en sí misma tiene una crisis, ¿no? Normativa. Entonces, ¿cómo podríamos entender qué les pasa a los adolescentes, específicamente en espacios socioemocionales, respecto a un contexto como un encierro, que parece que el adolescente va por la libertad en su propósito y de repente aparece este encierro forzado, que además es un encierro que tiene que ver con respetar a los demás? ¿Cómo lo ves tú desde tu experiencia, Ricardo, y cómo podrías orientarnos a entender esta crisis que están viendo los adolescentes? Perfecto. Daniel, a todo esto, ¿cuánto tiempo disponemos como para ir ajustando como los Yo tiempos te, para dar más tiempo a las preguntas y los comentarios Perfecto. que La los primera puedan parte yo tener? creo que unos 15 minutos en general y luego ya vamos con un diálogo. Ya, perfecto, para hacerla como bien, bien, bien dinámico. Sí. A ver, varias cosas que yo creo que es importante, digamos, como de la cosa como más general, obviamente a la más específica que la que estamos viviendo. Eh, una expresidenta en algún momento dijo que Chile había cambiado, esto que tenía que ver con el Chile después del 2000. Y en general nos hemos ido encontrando con que la época en la que nosotros vivimos, que suena básico decirlo, pero el contexto, digamos, como que los adolescentes hoy día están viviendo es diferente, toda vez de que, además de que la tecnología ha aparecido, han habido muchos cambios respecto al tema de lo valórico, con lo que probablemente muchos de nosotros crecimos, fuimos educados en los entornos educacionales,
así como también que los datos del Instituto Nacional de la Juventud van mostrando que han aparecido una serie de factores de riesgo, por llamarlo así, que antes no estaban, vale decir, el inicio más temprano de relaciones sexuales, el consumo de psicofármacos al interior de los colegios, donde los chiquillos ya manejan algunos conceptos, digamos, algunos nombres de medicamentos como el clonazepam, la sopiclona, y jugar al trencito, que es cuando digamos, el alprazolam, que viene como una tira de 4 pastillitas en conjunto, se las van tomando durante la jornada escolar. ¿Ya? Y además que se ha ido debilitando mucho la vida de comunidad que probablemente muchos de nosotros crecimos, en términos de que teníamos contacto con vecinos, podíamos jugar en las calles, podíamos muchas veces tomar micro, digamos, transporte público solo a los 10 o a los 11 años. Entonces, claro, efectivamente Chile cambió. Y por lo tanto, si empezamos a meter los dedos en la calculadora, desde el año 2000 hasta ahora ya han pasado 20 años. Y 20 años donde también los modelos educativos han cambiado, donde hoy día, en algún momento se hablaba de las jocas, estoy hablando desde hace harto rato atrás, hasta hoy día que se pueden hacer este tipo de actividades más abiertas, y donde también los perfiles de los académicos y de los profesores han ido también cambiando. Y no tan solo en temas de los ajustes curriculares y de los contenidos, sino que también los profesores han ido asumiendo a veces el rol, no sé si decir de un segundo papá o de una segunda mamá, que por cierto a veces no les correspondería hacerlo, pero también se han transformado en redes de apoyo para muchos adolescentes cuando han tenido experiencias de bullying, cuando han escuchado que algún adolescente se ha acercado. ¿Sí? ¿Aló? ¿No? No, al parecer se escuchó El alguien que no comentario. tenía silenciado el Sí. micrófono. Sí, Ya. les recordamos que igual se fijen en no activarlo mientras que tenemos la presentación. Gracias. Gracias Valeria. Y también se han ido transformando en este caso los profesores en los primeros contactos que a veces los adolescentes toman para descargarse respecto a problemas familiares que han tenido o por problemas asociados al develar su orientación sexual, y también muchas veces en situaciones de abuso sexual, y que han activado, por lo tanto, los estudiantes una red respecto de con quién se sienten en confianza. En todo este contexto, por lo tanto, el rol de los docentes, por lo tanto, ha jugado ya ha experimentado un cambio muy relevante, sobre todo porque además en este modelo chileno en el que nosotros nos encontramos de la transición del mundo de lo educativo a lo laboral, antiguamente, o al menos en nuestra época, tener cuarto medio era un elemento que nos permitía poder trabajar en la vida y desenvolvernos. Después empezamos a ver esta cosa, la importancia de recibir educación superior, y después nos hemos encontrado incluso con que el mercado laboral ha ido generando que algunas profesiones pueden ganar más dinero que otras, y algunas profesiones, por lo tanto, resultan más fácilmente empleables que otras. Y por lo tanto, no se nos asegura, por llamarlo así, el éxito de tener un buen trabajo y consolidarnos y vivir solos. Entonces, en todo ese contexto, nos encontramos con el proceso de adolescencia que históricamente, y que todos ustedes también vivieron, por supuesto, respecto de cómo es que se va construyendo una identidad, cómo se van solidificando algunas características de nuestras maneras de ser, y un poco decidiendo quiénes y cómo vamos a ser. Claro. Entonces, cuando vemos todos estos aspectos, y en esta bajada, como les decía, en la cosa como de lo más específico, ya para llegar al tema de lo emocional, una de las cosas que me ha tocado ir escuchando en todo este periodo con las consultas clínicas que he tenido de papás con adolescentes, es que los chiquillos no se están conectando a las clases. Como que los profesores se conectan y ven que todas las cámaras, o la gran mayoría de las cámaras, están apagadas. Donde el profesor a veces sabe que el chiquillo a las 9 de la mañana sigue acostado,
y prende el celular, digamos. Y el docente se ha tenido que ajustar, además, a un formato educativo que si bien en otras partes del mundo ya se encontraba funcionando y regulado, incluso tanto ministerial como legalmente, pero los docentes se han tenido que ajustar a este periodo donde en adolescencia, dentro de todas las cosas que por supuesto pasan en esta etapa, el cómo vencer la flojera y cómo dejar la cama para conectarse y hacer actividades académicas resulta más complejo, digamos, como con algunos adolescentes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en esta lógica, cuando he estado, y a todo esto comento las experiencias que he estado teniendo, como también como para poder conversarla, con que algunos papás están bien preocupados con respecto a que el hijo o la hija no se conecta, ¿ya? Los papás me dicen transversalmente que algunos chiquillos sienten que todavía están como de vacaciones, porque están en la casa, porque no se tienen que levantar temprano, no se tienen que poner uniforme, ni tampoco sacar el uniforme y dejarlo ordenado para poder ocuparlo al otro día. Algunos colegios han decidido no colocar notas en el primer semestre y hay otros colegios, en cambio, que sí lo están haciendo, pero con un menor nivel de complejidad. Entonces, claro, cuando nos encontramos como con estos contextos y empezamos a ver qué es lo que hacemos o de qué forma les puede afectar a los adolescentes, yo me atrevería a decir que una gran mayoría, cuando se han sentido afectados o impactados, tiene que ver con que echan de menos a algunos compañeros o algunas compañeras, que es parte de lo que históricamente hemos visto en el desarrollo adolescente, que nuestra relación con amigos, amigas, van ayudándonos a construir nuestra identidad y nuestra personalidad. Esta frase que a veces nos resulta muy grata de escucharla, el dime con quién andas y te diré quién eres, en parte hace notar de que el contacto que vamos teniendo con las personas va de una u otra manera contribuyendo a cómo somos. Y en adolescencia el contacto con compañeros, con compañeras, con amigos, con amigas, es crucial para darnos sentidos de pertenencia, de sentirnos importantes, de poder compartir experiencias. Y en esa lógica, lo que yo he visto en general, que hay algunos chiquillos que, por un lado, este tema de conectarse, empiezan a recibir la presión de parte de los padres con respecto a que tienen que ser alguien en la vida, porque tienen que tener un buen NEM, un buen promedio de notas de enseñanza media, como para postular a una buena universidad, o si llegan a alguna universidad privada o alguna institución, digamos como algún instituto, que tenga gratuidad. Entonces se encuentran con esa presión, pero también por otra parte lo han resentido de lo que yo he visto respecto del contacto con amigos, con amigas, con pololos, pololas, y en esa lógica se produce, por lo tanto, y más agudamente, por supuesto, esta cosa que tiene que ver con que el adolescente está mirando otras cosas más asociadas al presente que mirando hacia el futuro con respecto a qué es lo que tiene que seguir construyendo. Sin duda que hay estudiantes que tienen desde que estaban en sexto básico, incluso hasta incluso antes, metas con respecto a qué carrera estudiar. Pero en general hay muchos, propios de la adolescencia, que a veces están entre agronomía y estudiar educación física, o estudiar gastronomía y ser cantantes, o no hacer nada porque el Marcelo, que es mi vecino de al frente, no ha estudiado nada y veo que lo pasa bien y que no tiene problemas en la casa. Entonces, claro, bajo esta lógica, el encierro, el impacto que ha tenido tiene que ver con, por un lado, cómo los padres logran hacer con algunos estudiantes que puedan adherir a las actividades académicas, pero también por otra parte en que el adolescente, como decía Daniel, en esta cosa como de la libertad, del querer ser y que lo dejen ser, se está encontrando con que en este momento no puede juntarse con algunos compañeros, con algunas compañeras, conversar en la sala de clase, algunos que tienen amigos fuera de clase también los pueden extrañar, y por lo tanto, en esa lógica, el procesamiento emocional que se realiza en este contexto debe considerar que algunos adolescentes tienen esta dificultad con respecto a que su identidad se construye en relación con sus pares. Lo que digan sus compañeros, lo que digan sus compañeras, sean ofensivos o no, o sean, digamos, como apoyadores o no, van sin duda armando a este o a esta adolescente. Vale la pena recordar que el concepto de adolescencia, que algunos psicólogos no están muy de acuerdo en ocuparlo,
pero lleva un poco a pensar del adolecer, de como que falta algo. Y en ese faltar algo, por lo tanto, uno va mirando que, y si uno va recordando cuando uno tenía esa edad, que también uno andaba pendiente respecto de cómo uno se iba a vestir, qué es lo que opinaban de cómo, de si uno ocupaba una polera negra o no, si es que uno le daba más permiso o no, cómo es que los papás le daban más o menos libertad a alguno. Entonces, en ese contexto, y una de las cosas que a veces es bueno ver, tiene que ver con que las crisis también pueden ser amenazas, pero también pueden ser oportunidades. Y una de las cosas que yo los voy a llevar como a ir reflexionando tiene que ver con que en el mundo en el cual nosotros estamos funcionando, no sé si decir estábamos, cuánto vayamos a cambiar, por supuesto, después de todo esto, pero pasamos mucho tiempo trabajando y con muy poco tiempo como para trabajar, estar en contacto con nuestra familia y esta cosa de conversar y esta cosa de qué es lo que podemos realizar con nuestros hijos, se ha puesto en este caso como un desafío, cuando en términos teóricos no debería haberlo sido, porque se supone que los papás y la mamá tienen un contacto más fluido, pero a veces la relación y la calidad de la relación ha estado experimentando algunas mermas, como que se ha ido, no dañando, pero sí como que ha ido dándose determinado distanciamiento. En algún momento papás e hijos, mamá e hija, eran muy partner, a veces estaban muy en conjunto haciendo muchas cosas, y hoy día, producto del trabajo, a veces los papás se han encontrado con que sus hijos empiezan a crecer y a veces incluso hasta algunos lo llegan a desconocer. Entonces, en esta lógica, cuando comenzamos a ver, y como aparece titulado acá, el cómo entender la vivencia, de no poder cerrar los ciclos normativos, tiene que ver con que y esto es bien importante, al menos como la investigación lo ha estado mostrando, es que obviamente si Dios Padre Todopoderoso no nos lleva antes de nuestras vidas, pero en general se supone que todos deberíamos llegar a ser adultos mayores, llegar a la vejez, deberíamos llegar a esa etapa. Y en esa lógica, resulta de que como vamos a ir pasando de igual forma por las diferentes etapas, la investigación lo que ha mostrado es que vamos a pasar sí o sí por las etapas y pasivamente lo podemos hacer. Si el tema de nuestro desarrollo, el tema de ir cerrando ciclos, tiene que ver con cómo lo vamos haciendo, con qué habilidades, con qué capacidades vamos a ir transitando de una etapa u otra. Entonces, en esa lógica, nosotros entendemos que, por ejemplo, el niño que era introvertido, cuando llega a adolescencia, va a tener que tomar alguna decisión respecto de si sigue en esa postura o bien si empieza a tener algún tipo de vínculos, pero va a tener que aprender a manejar lo que plantea el enfoque de habilidades para la vida, lo que son las relaciones interpersonales. Va a tener que de una u otra manera desarrollar ese tipo de herramienta. ¿Ya? Por otra parte, cuando estamos en adolescencia y este tema como de la impulsividad, que a veces nos cuesta ser más racionales, el aprender a hacer un ejercicio cognitivo respecto de la toma de decisiones, la racionalidad, es parte de lo que tenemos que en ese periodo ir mirando. Entonces, esta cosa, por ejemplo, ir a fiestas, para nosotros que somos adultos, entendemos que si no nos invitaron a alguna fiesta, nos puede doler un poco, a lo mejor si unos compañeros de trabajo hicieron un asado y no nos invitaron, uno tomará la decisión de decir, bueno, finalmente los amigos no son lo importante, sino que lo importante es la familia. Pero en adolescencia, la familia muchas veces no es tan, o sea, lo sigue siendo, pero tiende a ser más importante en la opinión de los amigos, de las amigas. Entonces, ¿cómo el adolescente va a ir manejando eso racionalmente o interpersonalmente? O, como también propone el enfoque de habilidades para la vida, ¿cómo emocionalmente va a realizar ese manejo? ¿Lo va a reprimir? ¿Lo va a transformar en rabia? ¿Lo va a transformar en tristeza, en pena? ¿Qué es lo que va a hacer? Entonces, cuando hablamos, por lo tanto, del desarrollo normativo, sin duda que podemos ir pasando por las diferentes etapas. Si el tema tiene que ver con cómo lo vamos a ir haciendo, qué habilidad logré dominar, porque esas son las habilidades que finalmente nos van a permitir seguir en este ámbito. Ricardo. Por ejemplo, el otro día con Daniel lo hablábamos en un conversatorio que tuvimos Sí. con estudiantes en práctica,
de la Universidad Central, y que a veces nuestra conducta de estudio, vale decir esta cosa de sentarnos en una silla, tomar nota, memorizar la materia, y no relacionarme con compañeros, irme a la casa, seguir estudiando para ser el primero del curso, en algunas profesiones, y muy pocas en realidad, tiende a ayudar ese formato, porque en general cuando tenemos que salir al mundo laboral, tenemos que aprender a relacionarnos con gente nueva. Cuando llegamos al mundo del trabajo somos los más jóvenes, de gente que ya tiene familia, que tiene hijos, y en otros casos a veces ya tienen nietos. Entonces, el hecho de a veces no haber desarrollado las habilidades interpersonales en la época universitaria nos puede llevar a que tengamos problemas de integración o problemas para manejar grupos o para resolver conflictos o negociar muchas veces con grupos, sobre todo muchas veces cuando, por ejemplo, en el caso de los colegios, quieren cambiar la prueba los estudiantes o quieren reducir los contenidos. Entonces, en esa lógica, cuando vemos desde la salida al colegio, cómo enfrentamos las desilusiones amorosas, por ejemplo, y el tema del salir, tiene que ver con cómo vamos aprendiendo a dominar nuestro funcionamiento cognitivo, nuestro funcionamiento racional en ese sentido, cómo logramos aprender a manejar, guiar, gestionar nuestro mundo emocional, cómo también, digamos, como guiar nuestro mundo interpersonal, y un poco lo que apunta también a Ceci de cómo vamos guiando nuestra propia sexualidad, cómo podemos ir, en este caso, teniendo relaciones sexuales más placenteras, y cómo en ese contexto ir evitando la enfermedad de transmisión sexual o el embarazo adolescente, Ricardo, sí, y otras cosas. te ¿Sí? quería, te quería preguntar algo porque estoy viendo también el chat. Creo que es interesante acá hablar de algo que, especialmente la gente que está en cuarto medio, y también me imagino de octavo, primero medio, que hay ciertos ritos que son súper habituales en esta edad que se hacen en el colegio. Ya, cuarto medio, estoy pensando en cuarto medio ahora, adolescente, ya pasando a esta adultez temprana. Eh, es súper complicado, o va a ser muy complicado, creo yo, para los chiquillos y chiquillas de cuarto medio este año, sentir que tuvieron esto que esperaron tanto tiempo, que era su salida, donde todas estas cosas se daban, ¿no? Como la salida al colegio, esta embarrada que no se manda en cuarto medio, que como que compinche con los compañeros de colegio, que quizás después no va a ver mucho, las últimas relaciones románticas del colegio, las fiestas, estas fiestas que tanto prometen, que a veces no son tanto, pero la experiencia subjetiva. Eh, en pandemia no se está pudiendo. Entonces, ¿cómo ves Claro. tú eso? Mira, inevitablemente cuando hablas de cuarto medio, no dejo de recordar también cuando yo estaba en cuarto medio, yo estudié en el Instituto Nacional, entonces también era un colegio como de solo varones, Mm. ya, pero aún así en un contexto chileno como antes del 2000, pero sin duda con características comunes. Eh, en general, yo me atrevería a decir lo siguiente. Eh, una de las cosas que yo conversaba con un psiquiatra, que es muy potente en la lógica de lo que se llama la psicología de las emergencias, ¿ya? Y lo que es, digamos, salud mental en este tipo de contextos, hablábamos esto de cómo abordar las crisis. Y en general, claro, es fácil decir que uno puede salir fortalecido de una crisis, o bien uno puede salir debilitado de una crisis. Los sueños muchas veces de los chiquillos de cuarto medio, algunos sueñan con la fiesta de gala, otros no hayan la hora de salir del colegio, y hay otros que donde han sufrido de bullying no quieren ver nunca más a esos compañeros con los cuales se desarrollaron en el último tiempo. Lo que conversamos con este psiquiatra tenía que ver con lo siguiente, con que en general cuando uno le dice a los adolescentes lo que tienen que hacer, en general uno no recibe una respuesta tan positiva. A veces cuando las personas exponen su experiencia y dicen, mira, yo cuando tenía tu edad me pasaba esto, en general depende mucho del tipo de vínculo que se tiene con el adolescente, porque algunos escuchan y hay otros que rechazan esa experiencia, diciendo simple y llanamente que yo no tengo por qué vivir tu vida, digamos, si yo tengo derecho a vivir la mía. Eh, lo que yo he visto y que ha funcionado harto tiene que ver con, más allá de hablar de la palabra crisis, tiene que ver con cómo en la vida uno puede ir enfrentando momentos difíciles. La Valeria lo decía recién, el aprender a pedir ayuda es una cosa que nos va a acompañar el resto de la vida.
A veces estamos más agotados, sí, estamos más agotados, ¿ya? Eh, pero a veces pedimos ayuda y a veces no. Mm. A veces la gente cree que podemos estar muy bien porque no hablamos de nuestros problemas, ¿sí? A veces, por ejemplo, suele darse de que las experiencias que a veces uno ha vivido han sido más intensas. Por lo tanto, en esta cosa, aprender a pedir ayuda resulta relevante estimularlo en los adolescentes, porque muchas veces se nos puede olvidar de que en adolescencia uno puede subestimar los riesgos y sobreestimar las habilidades. Eh, a veces en esta cosa más centrado en el presente, algunos adolescentes tienen dificultades para pensar en las consecuencias, tanto a corto como mediano, como a largo plazo, de las situaciones que nos están tocando vivir. Yo me atrevería, por lo tanto, a proponerle a los profesores que tengan la posibilidad de poder detectar aquellos adolescentes que necesitan ayuda, por ejemplo, profesional, que puede ser como con un psicólogo o con un psiquiatra, que puedan, por otra parte, ir detectando con esos adolescentes a cuáles les sirven como los consejos y a cuáles no, y con cuáles poder, por ejemplo, conversar respecto de cómo se sale adelante en la vida. En general, los chiquillos de cuarto medio, propio que están preocupados también de relaciones amorosas y a veces como la relación con los compañeros, muchas veces no logran todavía tener mucha claridad respecto de cómo se va a desenvolver el mundo de la educación superior y, por ejemplo, en el próximo año. Sí, esta cosa, por ejemplo, lo que yo escuchaba el otro día del ministro París, cuando decía de que el rebrote de casos de COVID-19 había tenido una variación muy significativa respecto del brote, de los primeros brotes que se habían dado en Europa. Vale decir, en Europa el millón de casos se había alcanzado en un mes y ahora los rebrotes, un millón de casos se había alcanzado en una semana. Por lo tanto, ahí como que en el fondo hay que tener también mucho cuidado con respecto a cómo se puede producir esta segunda ola, por decirlo así, de brote. Por lo tanto, en esa lógica, cuando les comento que puedan ir detectando estos casos o estas situaciones, pueden permitir hacer, por un lado, una derivación efectiva, pero también ajustarse con un curso que probablemente les va a costar olvidar durante harto tiempo, porque es un curso que se está desarrollando online. La mayoría de nosotros que trabajamos en cosas académicas, bueno, al menos en mi caso personal, yo echo de menos el contacto con los estudiantes. Hay muchas conversaciones de pasillo, conversaciones fuera de la sala que se va dando. A veces algunos de nosotros ya no hemos logrado como aprender de ¿cómo decirlo? De recoger, cuando algunos adolescentes dan las gracias, cuando incluso ya están en la universidad o en un instituto haciendo cualquier cosa, porque recuerdan mucho las conversaciones que tuvieron con uno, digamos. Y en esa lógica, a veces, y por ejemplo, parte a lo mejor de lo que ya han visto desde CECI, cuando uno habla de los vínculos, de los apegos, y a veces uno se transforma en una figura vincular muy relevante para algunos estudiantes. Por lo tanto, yo recomendaría en esta cosa de, por un lado, detectar aquellos casos o aquellas situaciones que puedan ser más complejos, instar a los estudiantes a que pidan ayuda, o con profesionales, o con la familia, o con amigos, que por otra parte, esta situación, que uno puede denominarla como crisis, también puedan comentar de que las crisis nos pueden afectar, pero también exigen que uno vaya desarrollando habilidades. Y lo que hablaba con el psiquiatra, para cerrar en este punto, es algo que en nuestra cultura se ha ido desperfilando desafortunadamente y que tiene que ver con que a veces hemos dejado de escuchar a los adultos mayores, a los abuelos, a las abuelas que han pasado por muchas situaciones complicadas, han enfrentado crisis económica, enfrentaron lo que pasó en régimen militar o dictadura, no quiero meterme en ese tema, pero sí lo que pasó en ese periodo que fue muy intenso, y han pasado también, desafortunadamente, a veces por duelos muy complejos, y por lo tanto, muchas veces cuando uno escucha a los adultos mayores, uno va recuperando esperanzas. Y por lo tanto, en esta lógica, el construir esperanza se tiene que hacer sobre la lógica de que, además de una cosa motivacional sin duda, es que sean los mismos adolescentes quienes tienen la capacidad de poder construir esperanza. Y por lo tanto, para cerrar en este punto,
que ustedes como profesores puedan ir haciendo notar los recursos que tienen los adolescentes como para que vayan construyendo futuro, que vayan haciendo reconocer en ellos, digamos, como los aspectos más positivos que tienen, porque eso sin duda van a ser como los principales recursos que va a echar mano cuando tenga alguna crisis. Todos hemos aprendido Ricardo, en crisis, ¿sí? ujú. Ricardo, mira, de manera complementaria, bueno, hay hartas preguntas en ¿Sí? el chat, pero de manera complementaria, justo lo que estás abordando, hay dos preguntas. Una que vuelve a surgir esto como grupo, curso, cómo ayudarlos a cerrar, entre comillas, estos ciclos. En el fondo hay ciertos eventos que no van a ocurrir por lo pronto, ¿cierto? Como justamente la gira, la fiesta de graduación y todo lo que hablamos. Entonces, ¿cómo ayudar como grupo curso? En el fondo, el uno al uno, en el uno a uno, efectivamente, derivarlos, consultar, escucharlos, pero como grupo curso, ¿cómo ayudarlos a cerrar estos ritos? Eso es uno. Y lo ¿Ya? otro, ¿qué decirle quizá a los papás o mamás que están tremendamente angustiados, ¿cierto? No solamente por la situación de contexto actual, sino justo por cómo voy a ayudar, ¿cierto?, a mi hijo o hija a cerrar este proceso, qué ocurre con su ingreso a la vida universitaria o laboral, ¿cierto? ¿Qué decirles a esos papás o mamás que, más allá de que quizá quieran conectar un montón con los temas emocionales, están centrados igual en el tema académico por un tema como normativo? Sí, sí. Mira, respecto de la primera, qué bueno que se da como este espacio también como de poder reflexionar y poder compartir. Eh, yo me atrevería a decir lo siguiente, aprovechando el contexto y sobre todo con estar trabajando con profesores que le ha tocado a veces educar a chiquillos o verlos desde que tenían 4 años hasta después cuando ya tienen 17 y están saliendo del colegio. Y así han visto probablemente algunos muchas generaciones. Yo me atrevería a decir que el trabajo que cada uno de nosotros tiene que hacer tiene que ver con cómo uno aprende a transformar o a elaborar las pérdidas. No lo quiero decir en un tono pesimista, pero tiene que ver con que hay experiencias que a lo mejor los adolescentes no, esta cosa del paso de curso, lo más probable es que no la van a poder tener y probablemente les va a costar juntarse después y tener un paseo de curso, a lo mejor se van a juntar en un asado, qué sé yo. Yo creo que una buena actividad sería que cuando baje esto, el colegio y cada profesor pueda organizar una actividad como para que se puedan encontrar los estudiantes el próximo año, ¿ya? Como organizar encuentros, digamos, de exalumnos. Pero en general, a veces se nos olvida, como parte de la existencia humana, de que a veces hay situaciones en las cuales tenemos pérdidas en nuestras vidas. Y por lo tanto, el sobrellevar a veces las pérdidas, claro, en algunos puede resultar más fácil que otros, porque desafortunadamente en el contexto en el cual estamos, hay cosas que podemos ganar, pero hay otras cosas que también vamos a perder. Y probablemente van a haber experiencias que los chiquillos no van a tener. En esta cosa, por ejemplo, la foto de cuarto medio que a lo mejor algunos querían tener y a lo mejor va a estar, digamos, como voy a inventar, pero ese espacio vacío en este caso en la muralla. Y, entonces, en esa lógica, yo creo, por lo menos de lo que he estado como mirando en el último tiempo, tiene que ver con que a veces los seres humanos evitamos el explorar esa experiencia asociada a las pérdidas. Y los modelos que nosotros nos enseñaron tenía que ver con que hay que dar vuelta a la página y no mirar para atrás. Pero eso es un poco lo que me iba aprendiendo en el tiempo. ¿Será una estrategia adecuada o no? Va a variar dependiendo de las situaciones, de los contextos. Pero para adolescentes, y yo creo que, si, dicho de otra forma, si nosotros como adultos nos ha costado adaptarnos, ajustarnos, asimilar, acomodarnos a este contexto, para algunos adolescentes también lo es. Algunos adolescentes, yo me imagino que debe ser complicado ver que su papá perdió el trabajo y lo perdió hace 3, 4 meses y no sabe por dónde partir. Y a algunos les puede afectar, a lo mejor hay otros, voy a inventar que no les afecta, pero en general eso tiende a no ocurrir. Por lo tanto, el cómo uno va aprendiendo a convivir con las pérdidas, cómo uno aprende a convivir con las dificultades, es algo a lo cual nos tenemos que abrir a mirar, a reflexionar, porque recién estamos en julio, se supone que algunos casos de COVID están bajando,
pero por otra parte no sabemos también si vamos a poder volver a la rutina diaria este año, puede que sí, puede que no, va a depender mucho del rebrote y lo que la autoridad sanitaria nos comente. Pero yo me atrevería a decir a que es bueno que nos abramos a ir mirando un contexto donde hemos perdido cosas. A mí me toca, por ejemplo, en psicología estar a cargo de asuntos estudiantiles, ¿sí? Casi como el orientador en un colegio, pero en la carrera de psicología. Y lo que me ha tocado ver es que los chiquillos han tenido como una experiencia universitaria desde el computador. Y si ya cuando uno estaba en la universidad, las primeras clases a uno le resultaban difíciles estando en el contacto directo, en el aula, para los chiquillos ahora es toda una cosa nueva y que como académicos estamos mirando, por ejemplo, cuáles son los resultados de aprendizaje que efectivamente estamos logrando conseguir. Entonces, yo me atrevería, en esta lógica, como respondiendo a la primera pregunta, el abrirnos a esta cosa de cómo uno sobrelleva pérdidas, cómo uno sobrelleva cuando las cosas no han resultado o no van a funcionar como uno a lo mejor lo tenía planificado. Y allí, en esa lógica, un poco llegando a la segunda pregunta de los papás, que si o cómo se hace todo esto, porque en general a lo que se nos está instando hoy día como padres, como educadores, como psicólogos, tiene que ver con cómo emocionalmente estamos guiando este proceso. Cuando se habla mucho en prensa, el tema de la ansiedad, de la angustia de los papás, eh, si uno da un paso más allá, quizás como más profundo, uno se empieza a encontrar con estados emocionales asociados al miedo, estados emocionales asociados al temor al fracaso, en caso de que un chiquillo no entre al colegio, un temor con respecto a que otros padres puedan cuestionar lo pésimo que uno lo está haciendo. Entonces, en esa lógica, y como lo comentaba la Vale y el Daniel, lo cual agradezco que hayan partido abriéndolo así, porque un desafío, no tan solo a mi juicio, sino lo que he estado conversando con otras personas, tiene que ver con que esta situación está llevando a humanizar las relaciones y a humanizar lo que hemos llevado haciendo. O sea, cada uno de nosotros en estos momentos ve la casa de la persona que habla. Y eso ya involucra que uno entra al ámbito familiar. Que algunos de ustedes, por ejemplo, como profesores, les debe pasar, esto lo comento como anécdota por un taller que estoy haciendo con unos estudiantes de enfermería para un colegio en Quilpué, y el profesor de repente llega a su hija y le pregunta cosas de las tareas que tiene que hacer. Y allí los profesores que predican tanto el respeto por las personas tienen que mostrar también que lo hacen así y bien con sus propios ojos. Esta cosa de cómo los papás y cómo las mamás se guían emocionalmente en esto, entrega por un lado un modelo para sus hijos respecto de cómo se hacen las cosas, pero es necesario conversarlo. Y esta cosa de conversar que tiene que ver con cómo uno está transitando en esta crisis, cómo uno lo está pasando en esta crisis. Porque si nos centramos en que los adolescentes alcancen el objetivo, puede que tengamos el efecto adverso, que no se tome conciencia, que se generen más discusiones y se alejen más los adolescentes aún más porque en el fondo van a entender de que el papá lo único que le importa es el colegio y no lo que a mí me pasa eh, internamente. En general, por eso la invitación tiene que ver también con que podamos ir mirando cómo estamos emocionalmente cada uno de nosotros y cómo emocionalmente están nuestros hijos. Les puedo dar algunos tips cómo Eso, pueden sí, trabajar para después empezar a abrir la papás de cómo conversación. con los adolescentes. ¿Sí? Sí, Ricardo, eso Entonces, que... Ah, perdón, es sí, que también quiero recordar a la gente que está levantando la mano y que activan de repente el micrófono, que tengan cuidado porque ahora vamos a abrir los micrófonos, pero de manera ordenada, porque si no se van colando estos sonidos que de repente aparecen. Y Ricardo, los tips que querías darnos como desde tu experiencia. mira, suena raro lo que voy a decir, pero ayuda y ayuda harto. ¿Sí? En general, una de las digamos, como la técnica estándar, por decirlo así, para trabajar la relación con papá e hijo cuando está media deteriorada, ya tiene que ver con que primero hay que arreglar esa relación. Y esa relación no tiene que ver con que el papá pierda su autoridad de papá y el chiquillo esté como por sobre él, por llamarlo así, por lo típico que tiende a pasar con los papás, de que hay que, como, perdón por el concepto que voy a decir ahora, pero como llevarlas de abajo de los hijos, como dejar que los chiquillos hagan todo lo que quieran hacer, ¿ya? Sino que tiene que ver con que
para arreglar esa relación hay que empezar a reconstruirla, y esa reconstrucción se hace desde ir tomando, digamos, como el hilo de cómo estaba la relación cuando eran niños, los propios hijos. En general, algunos papás y algunas mamás están muy cansados, y les toca trabajar, les toca criar, entonces a la medida como que van creciendo, como son más autónomos e independientes, como entre comillas pueden molestar menos. Entonces, en algún momento, papás con hijos, mamás con hijo, hija, muchas veces jugaban juntos y hacían actividades en conjunto. Y en algún momento ese vínculo y esa cosa comenzó a cambiar. Sin duda que los adolescentes van a querer explorar estilos de música solo, algunos van a estar pensando en el piercing, otros colocarse o decolorarse el pelo, o dejarse el pelo largo, ya entre varias cosas. Por lo tanto, una técnica que estándar tiene que ver con esta cosa de arreglar la relación, y tiene que ver con que los papás vayan recordando cómo era el vínculo que tenían con sus hijos y empezar a retomarlo en la lógica de que eh, los hijos van a crecer en algún momento, y lo que a muchos nos ha pasado cuando estamos más adultos es que la conversación que uno tiene con los propios papás ha cambiado. De hecho, lo que siempre conversamos con algunos colegas y que nos llama la atención es que a veces uno trata a sus papás, por ejemplo, no sé, mi mamá o mi papá, en mi caso, como que fueran niños chicos. Entonces uno los corrige, uno le anda diciendo lo que tienen que hacer, que probablemente a lo mejor nos va a pasar eso cuando nosotros seamos adultos mayores, y por lo tanto un trabajo que pueden hacer tiene que ver con, por ejemplo, así como la Valeria contaba en esta cosa de empezar a como abordar y hacer estas cosas, el trabajo con fotos ayuda mucho. Hay muchas fotos que los papás y las mamás tienen con sus hijos cuando eran pequeños, hay aventuras ahí atrás. Entonces empezar a decir, oye, ¿te acuerdas cuando fuimos a ese paseo a la playa? Y de repente uno piensa que es cualquier cosa, pero no lo es, porque en el fondo la foto trata de captar siempre momentos significativos o emocionalmente significativos para las personas. Entonces, el colocar una foto, por ejemplo, en la casa, o empezar a revisar las fotos con los hijos, va generando una apertura afectiva que facilita que, por lo tanto, los adolescentes comiencen a volver a acercarse a los papás, o a volver a acercarse a las mamás. Yo el otro día, por ejemplo, conversando curiosamente de esto con mi mamá, yo le agradecía cuando me llevaba al estadio, cuando yo era chico. Y por lo tanto, son experiencias que se han tenido, y por lo tanto el trabajo con fotos ayuda mucho, sensibiliza a los adolescentes y permite ir recuperando una relación que en algún momento eran de andar juntos, de hacer cosas, que si la mamá iba a la cocina, la chiquilla iba para allá, que si el papá, por ejemplo, se encontraba leyendo el diario y el niño llegaba a saltar, a jugar con él, y el papá empezaba a jugar con él. Por lo tanto, es una oportunidad también en esta crisis como para renovar nuestros vínculos. Yo estoy seguro que cada uno de ustedes está llegando cada vez más tarde a sus casas. Te lo doy firmado, pues ya sea porque el transporte hace que lleguemos más tarde, además que con el tema de internet pasamos más tiempo contestando correos, sobre todo en esta época. Y por lo tanto, yo una de las invitaciones que hago tiene que ver con esta cosa de mirar los vínculos que tenemos, y un tips que puede ayudar a los papás tiene que ver con el trabajo fotográfico. Ayuda bastante Ujú. para ir arreglando la relación e ir mirando también qué es lo que se quiere construir. Otras cosas que, por ejemplo, pueden ayudar a los padres tiene que ver con preguntarse, por ejemplo, cómo ven ellos a sus hijos y cómo creen que sus hijos lo ven a ellos, que es un muy buen ejercicio, como para ir haciendo consciente las cosas que se van dando en nuestra dinámica. Vale decir, y voy a imaginar, si yo trabajo todo el día, y llego a mi casa y llego a ver a mi hija y solamente veo si hizo las tareas o no hizo las tareas, ya, ¿cómo voy a ver a mi hija? Chuta, como floja porque no hace las cosas sola, pues, tengo que llegar yo a hacerlas con ella. Ya, ok, ¿y cómo creo yo que me ve mi hija? Chuta, como alguien ausente, como alguien que solo llega a revisar las tareas. Ese ejercicio, por lo tanto, de ver cómo lo están haciendo los papás, cómo lo ven sus propios hijos, ayuda mucho. Preguntarse también, por ejemplo, cómo les gustaría que fuera la relación con sus hijos, también va ayudando, por lo tanto, a ser más consciente para dónde voy a querer apuntar.
Incluso también algunos papás pueden ir mirando cómo han sido sus propias historias de crianza y ver si lo que juraron cuando eran niños, si lo están haciendo mejor ahora o están repitiendo a lo mejor los mismos patrones o de mala crianza, por llamarlo así, que a lo mejor recibieron, ¿sí? Y finalmente, siempre hacer notar a los adolescentes de que ellos tienen recursos y tienen condiciones para salir adelante. Eso es crucial. Si ustedes empiezan a recordar en sus historias de vida, van a recordar muchas veces más a aquellas personas que confiaban en sus capacidades, porque esa es incluso hasta una estrategia estándar de cómo se estimula la resiliencia. Cuando uno quiere salir adelante y uno empieza a recordar a aquellas personas o modelos que uno tuvo, por ejemplo, en mi caso, mi abuela materna, eh, de la nada me surgen fuerzas, de la nada me surgen energías. Y justamente porque mi abuelita, una de las cosas que me decía, que siempre confiaba en mí, que siempre encontraba que yo era lo más fabuloso del mundo, y que pareciera que esos comentarios que daban lo mismo, en realidad eran comentarios que hacían notar no que uno corregía desde el déficit, sino que uno arreglaba desde los recursos, desde las cosas que uno tenía. No sé si me doy Sí, a entender, si perfecto. voy bien en esta Sí, lámina. yo Sí, quería sí, ahora, perfecto. sí, ¿vale? Dani, cortito, sí, muy cortito. Yo quería destacar el trabajo con imágenes, vinculándolo con esto de cómo cerrar ciclos, qué sé yo. Efectivamente, quizá hay ciclos que como tales no van a ser así, ¿ya? Y es parte también de las experiencias de identidad, de fortalecer la resiliencia y otros que a esta generación de tercero o cuarto medio les va a tocar vivir. Pero por ahí en esas instancias de consejo de curso, quizá también trabajar con esas imágenes del curso cuando estaban unidos o recordar algún paseo de curso, quizá pedirle a los estudiantes que puedan enviar ese material o compartirlo, también es bonito y los reconecta desde lo emocional ahí, porque muchas veces están asociando esto de las clases online solo con lo académico, y este también puede ser un espacio de encuentro si se direcciona en ese sentido. Y también comentar una cosita que apareció acá de Ujú. Marcela, que dice, como consejo de profesora de arte, enfocar también los trabajos artísticos, ¿cierto? A partir de las emociones en este tiempo, más allá de la creatividad y de las habilidades técnicas, ¿sí? Muy Mira, bien. fíjate, mira, fíjate, por ejemplo, yo agradezco porque me hace recordar también otras cosas. eh, a veces el cocinar juntos, el preparar cosas juntos. Muchos de nosotros aprendimos a cocinar porque cocinamos o al lado de nuestra abuela o nuestra mamá y lo que replicábamos. Hay instancias que se pueden hacer en conjunto, el tema del arte que va mucho en lo que Valeria comentaba, esta cosa como de hacer en bordado los dibujos de los hijos. A veces en esta lógica, curiosamente, y es muy raro, pero probablemente tiene que ver con la digitalización de todo, que lo digital nos hace hacer las cosas más rápidas, pero por ejemplo, una de las actividades que yo hago en sesión es que les pido a adolescentes y papás que se escriban una carta. En general algunos adolescentes lo hacen, hay otros que como que les da flojera, qué sé yo, pero los adolescentes que han, digamos, como, no sé si es como sensibilizados afectivamente, pero cuando ven una carta con la letra de los papás, con la letra Mm, de las mamás, las cosas que les dicen, y en general yo les diría que ese tipo de actividades a mí me ha ayudado mucho a ir reestructurando relaciones que venían funcionando mal, porque ahí está la letra, po. La letra, incluso más allá de la grafología, si uno cree o no en eso, o si hay suficiente evidencia científica o no, pero la letra es parte de nuestra identidad. No hacemos cualquier letra. Recuerden que cuando uno era adolescente, hasta a veces uno andaba buscando qué tipo de letra era la que se veía mejor. De hecho, por ejemplo, una de las actividades que yo hago, y hubiese sido bonito haberla hecho como con ustedes en terreno, es que a veces les pido a los papás que cuando tienen que hacer una actividad con una carta, escriban una, pero con la mano opuesta a la que escriben habitualmente. O sea, si yo escribo con la mano derecha, tengo que escribir con la mano izquierda la carta. Entonces uno dice, qué rara la actividad, pero cuando uno empieza a escribir con la otra mano, uno empieza a ver que empiezan a aparecer letras de niños. Empieza a aparecer como la letra de un cabro chico, de una cabra chica, y eso va activando memoria afectiva. Y la típica cosa cuando uno hace esa actividad, por ejemplo, de escribir con la otra mano, uno siempre parte, como uno decía, por ejemplo, cuando uno era niño.
hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Entonces, escribir cartas, por ejemplo, es muy valorado. Es muy valorado. El WhatsApp digitaliza un poco la experiencia afectiva. Aparecen errores ortográficos y una coma mal puesta, un acento como que nos activa inmediatamente como la madre correctora de que lo hicimos pésimo, ¿ya? Pero una carta es diferente. Una carta escrita puede ayudar a que los papás vacíen, por llamarlo así, como la emocionalidad propia de la paternidad y la parentalidad, y para algunos adolescentes es muy significativo, porque en el fondo, recuerden ustedes, pues, en nuestra época, hacer una carta era pensarlo, pues, era ver qué escribo, para no escribir de nuevo, es una actividad bien, bien reflexiva, y probablemente alguno de ustedes debe tener por ahí alguna carta guardada, Sí. como otra actividad que se puede hacer. Sí, yo suelo complementar de que en la adolescencia uno escribe las mejores narraciones y canciones que puede existir. Ahí está, porque los grandes rockeros han partido desde esos sentimientos también por algo. Eh, yo quería complejizar el tema. Primero, complejizarlo metodológicamente y permitir que abran los micrófonos las personas que quieren ahora abrir los micrófonos y comentarnos o compartir con nosotros alguna experiencia. Habían personas que habían pedido esa posibilidad, así que les invito a poder Sí, hacerlo. Por Quedo ejemplo, sí. atento. Constanza, creo que Dani, había, ¿no? voy a interrumpir, perdón, lo Sí, que pasa es que como tenemos tantas personas, lo vamos a organizar un poquitito porque hay 200 personas, sí, ¿ya? Entonces, en el chat, por favor, si pueden decir yo, sencillamente, para poder en el fondo hacer cierto orden y que no abran tantas personas a la vez. ya. O Ya, levantar la mano. Constanza Donoso, claro, o levantar la mano. Luego de Constanza Donoso, Hay un eh, psicólogo también que está levantando la mano. ya, perfecto. Entonces vamos Bueno, colega, bien, bien, bien. Sí. Y Ya, yo, vamos con Constanza Donoso eso, y luego el nombre del colega Dani, porque yo no puedo ver acá. yo lo veo, no te preocupes. Vamos con Ya, Constanza y yo le perfecto. doy el paso al colega. Ya, perfecto. Constanza, abre tu micrófono y cámara, ojalá también. Si es Hola, que quieres. Si buenas. quieres. Hola. No puedo activar por la conectividad la cámara, pero les quería agradecer la instancia, por supuesto, las reflexiones que han compartido. Mi pregunta bien acotada tenía que ver con un tema que nombré. Muchas gracias por tu exposición. Gracias. Respecto al tema específico de qué hacer como docente o como parte del staff de un colegio ante la develación de algo tan traumático, tan fuerte como en este contexto de cuarentena, y el tema de la orientación sexual, también me interesaría recomendaciones frente a esos dos temas. Yo no he vivido en esta situación, en este contexto, abuso o acoso sexual, la develación, y lo que les recomiendo desde mi muy poca experiencia al respecto, yo traté de activar de inmediato redes. Hay fundaciones que trabajan con el tema de la orientación sexual, entonces busqué de inmediato redes de atención, ojalá gratuita. Hay una hora segura de la Fundación Mejora que se va a poder intervenir en ese momento de crisis y trabajar con las familias. Entonces, algunas recomendaciones generales de eso se les estaría muy agradecida. Perfecto. Mira, yo te diría una cosa que resulta como muy básica quizá u obvia para nosotros. Primero es despatologizar, vale decir, la orientación sexual no es una patología. Mm. ¿Ya? Y a veces, cuando yo me he encontrado con papás, cuando me dicen, no, que está enfermo o está enferma, ya porque yo creo que se le va a pasar, qué sé yo siempre les comento de que si ellos están, en este caso, con alguien con asma, por ejemplo, si está enfermo, si van a fumar al lado, me dicen que no. Entonces le comento, bueno, ¿y por qué tratas mal a alguien que según tú dices que está enferma? No tiene lógica. Yo allí, de hecho, y lo he comentado en algunos canales y en algunos programas, que el concepto de homofobia está muy mal utilizado, porque la homofobia como concepto, la fobia involucra que yo tengo miedo y por lo tanto yo me alejo. Pero otra cosa tiene que ver cuando yo reacciono con rabia, cuando reacciono con molestia, cuando yo quito cariño, cuando yo cuestiono. Entonces, en esa lógica, y en una batalla en general, hablar de la despatologización, y esto no tiene que ver con una cosa ideológica. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, del año 84, dijo que esto no era patología. Y sí, en algún momento, mi estimada Constanza, ¿no? Si a veces los papás y las mamás siguen con eso, suena raro lo que voy a decir, porque desafortunadamente pasa eso, es comenzar con la campaña del terror. Y la campaña del terror involucra hacer notar de que mientras menos entiendan esta situación, mientras más rechazo tengan,
el riesgo de suicidio va a aparecer después de las crisis de pánico. Entonces, que se preparen para que su adolescente, que está diciendo que es gay, que es lesbiana o que es bisexual, que se vayan preparando a que se van a venir las crisis de pánico, y las crisis de pánico van a ir de la mano con riesgo de suicidio. Por lo tanto, en esa lógica, la campaña del terror, uno que tiene que ver con amplificar las consecuencias de algunas acciones, tiene que ver con que a veces la toma de conciencia, y perdón me ponga muy técnico, de acuerdo al modelo de Prochaska y Clemente, que tiene que ver con las etapas del cambio, hay gente que no ve los impactos que tienen sus reacciones en, por ejemplo, la orientación sexual de sus hijos. Entonces, yo te diría una cosa que tiene que ver con el tema de la despatologización, porque hay gente que no es que tenga homofobia, sino que tiene rabia con respecto a de por qué se producen estas cosas, por llamarlo así, cuando en realidad, como les comento, no es patología, y mientras más uno patologiza, mientras menos uno acepta, comienzan a aparecer las crisis de pánico, la presión en el pecho, que mamá que no puedo dormir en las noches, bajan las notas, empieza el aislamiento, y empiezan a aparecer los cortes en los brazos. Ricardo, Sí, quería perdón, aportar desde ahí, Daniel. antes de seguir, porque me interesa ¿Sí? este tema. Nosotros nos dedicamos al tema de educación afectivo-sexual, Además, entonces esta es una pregunta que nos hacen siempre. Claro, tú lo estás mirando desde una perspectiva clínica y quizás teniendo los papás enfrente, pero en realidad de una perspectiva educativa las cosas son un poquito están más reglamentadas también. Tenemos leyes que protegen los derechos humanos, entre ellos claro, el derecho a la libertad en la orientación sexual, que insisto, no es una elección, en ningún caso una patología. Alguien dijo en el chat que está bien, ¿no? Ahora la OMS está súper cuestionada también por todo lo que ha pasado. Sí, pero no tiene que ver con eso, tiene que ver con que son organismos que representan eh, agrupaciones y personas que han estudiado el tema, y quiero decir que la OMS en algún momento sí lo consideró una patología mental. O sea, ya la evolución de la terminología ha sido durante años, no es que de un día para otro lo decidieron. Entonces, los manuales de psiquiatría de la APA, por ejemplo, también desde el 73, dijeron, ok, esto ya no es lo que pensábamos que era una patología, que tenía que ver con todo un modelo de degeneramiento, y que fue impuesto también durante el siglo XVI. Entonces, no es que siempre haya sido así y ahora cambió, o que de un día para otro esta organización se le ocurrió. No es así, hay una serie de estudios, y la verdad de las cosas es que muchas veces uno se mueve más por la creencia o por lo que las expectativas que tiene sobre los niños, niñas, adolescentes, más que por el bienestar de uno y los demás. Y eso tiene que ver con también modelos de entendimiento del mundo. Entonces, a nivel educacional, cuando aparecen situaciones de orientación, primero la prevención es la educación, ¿sí? Educar primero que esto no es una elección, que alguien puede decir, mira, yo voy a hacer así, y si lo fuese, bueno, es su decisión también. Así es. Que no hay nada de malo, que no hay nada de malo en que uno ame a quien quiera amar. Hay que hacer la misma educación que se hace con parejas heterosexuales, bisexuales, homosexuales, es lo mismo, porque finalmente lo que uno tiene que mostrar en las intervenciones es el valor del respeto, el valor del consentimiento, el hacer las cosas con cuidado, el no adelantar procesos cuando no es necesario, el saber por qué yo quiero estar con un otro. Ahí yo retomo lo que dijo Ricardo, y disculpa que me apasione, pero al principio tú dijiste el estar con un otro. Yo voy más lejos, la sexualidad tiene que ver con el compartirse con un otro, y el compartirse en familia también, en los vínculos. Entonces, el compartirse tiene ciertas reglas, ciertos límites que ni siquiera uno los tiene que explicar, porque son casi intuitivos, ¿no? Nos compartimos un espacio de seguridad, nos compartimos un espacio de respeto, nos compartimos un espacio donde nos vemos como seres humanos que estamos aquí libremente. ¿Ya? Si estamos con esos valores, por ejemplo, la libertad, el respeto, de la decisión del otro, se aclara esta distinción. Yo les digo, cuando un colegio me pregunta esto, ¿no? Como, mira, es que tenemos un caso, y yo le digo, ¿para quién es el problema? Esa es la primera pregunta. ¿Es para esta chica que tiene su polola el problema de que ella tenga esa relación? Porque quizás el problema de ella con la chica es que no entiende, que la chica le pide otras cosas, que quizás hay celo. Eso es un problema, ¿sí? Pero que ella esté con la chica, ¿para qué es el problema? No, es que para el papá es problema. Entonces el papá es el que hay que ayudar, al papá hay que intervenir, al papá hay que acompañar, porque la chica está bien, ¿sí? Ahora, si el problema es para la chica porque el papá no la acepta, ¿de quién es el problema de nuevo? Entonces,
esa pregunta aclara mucho, siempre. A ver, ¿para quién es el problema? ¿Sí? La Sí, orientación en yo sí no es el quiero, problema. Sí, sí, vale. yo quiero complementar algo también un poco en la línea de lo que tú estabas mencionando, que tiene que ver con educar, que es a lo que en el fondo nosotros también nos dedicamos, y gran parte de las familias que tienen este dilema como entre aceptación y rechazo, ¿cierto? De mi hijo o hija, porque tiene una orientación sexual o un género distinto al que yo esperaba, imaginaba, ¿cierto? Tiene que ver con desconocimiento. O sea, la cantidad, hablo más bien de acuerdo como a mi experiencia, de casos donde en realidad hay como un ensañamiento respecto del adolescente o una actitud más psicopatológica de parte del papá respecto del rechazo, son más bien aislados. Lo que en general ocurre es que no sé qué hacer con esto porque no era parte de mi expectativa, ¿sí? Ya sea que yo me imaginaba, ¿cierto? Que cuando, qué sé yo, cuando más grande iba a ser yo entonces abuela y ahora qué va a pasar con eso. O, ¿cierto?, en otros casos que tienen que ver con temáticas transgénero, donde yo también inicio un proceso como de pérdida, porque para mí era Juan, y ahora entonces, como te nombro, perdí un hijo y ahora es Marcela, no sé. Eso tiene que ver con las expectativas del papá, y el papá o la mamá, ¿cierto? Es súper difícil empatizar cuando uno comprende la temática. Sin embargo, para poder ayudar, lo primero que tenemos que hacer es empatizar como papá o mamá. Ayudando, entregando información, o sea, ¿cierto? Y los datos que da Ricardo respecto del riesgo de suicidio es efectivamente uno de los datos muy relevantes que tenemos que entregar. O sea, que si yo no acojo, tengo el riesgo no solamente de que mi hijo o hija se deprima muchísimo, sino que de perderlo materialmente, o sea, de que atente contra su vida. Pero además de eso, explicar, o sea, ¿de qué se trata que sea gay? ¿Qué significa eso? O sea, nos damos cuenta que hay mucha confusión respecto de los conceptos, los riesgos, etc. Entonces, Sí. la invitación también es a educar, y si yo veo que en el fondo hay una o dos personas en el mismo grupo curso, en el mismo nivel, que quizás están con la misma duda, bueno, aprovechar de hacer una charla respecto al tema, ¿cierto? Sí. Y educar. Eso. Vamos Sí, con el Ricardo, colega, también había el otra duda. psicólogo Jonathan Corriales, que hace rato tiene la mano levantada. Ya está. Perfecto. Hola, hola. Hola, Jonathan. Hola. Sí, mira, básicamente me llamó mucho la atención, digamos, un concepto que se dijo hace un rato atrás. No quería salir de este tema que también es muy interesante. Nosotros en el colegio realizamos, y lo hago yo también, es orientación a través de videoconferencia que se organiza como una suerte de atención psicológica a los apoderados. Entonces lo hemos mediatizado, tenemos citaciones, tenemos toda una estructura apoyado con protocolos de cómo funciona esta acción. Y ha sido muy valorado por la comunidad. Ahora, en eso mismo he notado algo que me hizo ruido cuando se mencionó el tema del desafío del estudio frente al computador. Porque hemos observado casos de alumnos, ¿cierto?, que tienen condiciones relacionadas con necesidades educativas especiales y sobre todo en los casos de déficit atencional. Entonces, el mío es básicamente un llamado de alerta a pensar, nosotros como profesionales basados en este principio, cómo se enfrenta un niño con déficit atencional frente al computador, porque si bien hay mucha teoría frente a esto, lo que nos dice por lo menos digamos lo que relatan los mismos chiquillos, es que justamente ellos, su presencia, al no estar en la sala ahora, no les permite acentuar y conseguir atención del profesor o guía, por ejemplo, del apoyo en sala, para aquellas cosas que ellos no logran seguir en una clase que no para y continúa. Entonces ellos, además con la condición que tienen, se les dificulta seguir el paso. Y aquí hay una suerte de cosas que están ocurriendo para estos casos, ¿cierto?, que no están siendo consideradas. Ni siquiera en las políticas, porque te lo digo, es decir, nosotros recibimos efectivamente las últimas políticas asociadas digamos, a las clases por teleconferencia y todo este tema, y eso no ha sido considerado hasta el momento. Sí, es verdad, es verdad. Mira, a ver, agradezco el comentario de Jonathan por varias cosas. La primera es que también he escuchado de varias personas esta cosa de que se invisibilizan
las capacidades, digamos, más que como las técnicas de estudio, pero la capacidad de mantenerse atento y concentrado frente a una nueva modalidad y que exige de una u otra manera otro tipo de aprendizaje. Muchas veces incluso hasta se invisibiliza que chiquillos que fueron diagnosticados con déficit atencional cuando eran chiquillos o más pequeños, la gente asume como que el déficit atencional como que desapareció en la adolescencia, pero no, no, no. Todo lo contrario, puede seguir manteniéndose, y de hecho una de las cosas que, por ejemplo, yo he estado comentando cuando tengo que hacer clases para los estudiantes universitarios, es que les pregunto si están moviendo las piernas o no están moviendo las piernas mientras están en clases. Porque eso es lo típico que tiende a pasar, en que cuando uno es adolescente y cuando uno es adulto, claro, la capacidad, digamos, voluntaria de la atención, debido a que el lóbulo frontal y muchas de las actividades corticales se han estado desarrollando con el tiempo, pero la impulsividad en este caso se transforma como en una inquietud interna. Entonces esta cosa como de ya cuándo se va a terminar la clase, cuándo termina, va apareciendo por lo tanto como un ruido interno que puede ir interfiriendo en los procesos de aprendizaje. Yo agradezco harto lo que comenta el colega, porque justamente yo no me había atrevido a querer hacerlo, porque pensaba que yo era el único que lo estaba viendo, pero no, es así, esta cosa que tiene que ver con que hay muchos chiquillos que probablemente deben tener este tema como el déficit atencional, y más allá de si existe o no existe, ¿ya? El tema está en que hay algunos chiquillos que su capacidad de retención de información es menor, y que por lo tanto, cuando es una gran cantidad de información, sobre todo, por ejemplo, en ramos asociados a metodología en la universidad, pero en el colegio en matemáticas, por ejemplo, requiere de un nivel de atención y de concentración más alto. Y el fenómeno que comenta Jonathan de que si el chiquillo no entendió, como que la micro siguió, pasa también en el mundo laboral, como que si uno no se conectó hoy día, por ejemplo, a las 11 de la mañana, partió la clase y quedó desfasado de lo que se estaba viendo. Estoy muy de acuerdo con lo que comenta Jonathan, Sí, y que vayamos visibilizándolo también. Gracias, sí, Jonathan. sí, bien. Y además que, bueno, yo siempre cuando hacen ver este tipo de situaciones los colegas y los profes también, uno se da cuenta que por muy estratégicos que hayamos sido o pensemos que hayamos sido, siempre dejamos gente fuera de las políticas educativas, de los tips, de las situaciones. Por eso yo le decía, complejicemos un poco esto, porque primero nosotros también, bueno, Ricardo, cuando tú has expuesto con una idea de adolescente, ¿no? Que es la idea que tú conoces de adolescente, los que tú has podido vivir, ver, vivenciar. Eh, pero deben haber muchas formas de adolescente, entonces, y muchas maneras de serlo, y quizá hay adolescentes que están súper responsables hoy día, que no les pasa eso de la flojera ni nada, hay otros que están muy deprimidos, hay otros que están no sé, en Arica, pensando en ir a otro lado pronto y hacer otras cosas, y no están tan enfocados en la parte de objetivos pedagógicos, no lo sé, entonces se complejiza la realidad, y además que algo que nos cuesta mucho a nosotros como adultos, mirar que el adolescente es una persona que ya tiene su propia capacidad de decidir sobre muchas cosas, que tiene su propio pensamiento crítico, que va a tener que ver con cómo se ha desarrollado la historia, y que tiene sus propias motivaciones que van más allá de lo que uno pueda pretender que tengan, ¿ya? Y eso es un derecho también de parte de la autonomía del adolescente. Entonces, aquí hay que hacer un cambio, que creo que es importante, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros desde la lógica quizás que es más cómoda, del mandar a hacer cosas y el exigir ciertos puntos, o como chicos deberían hacer esto para que funcione, a la lógica de cómo hacemos para que, por ejemplo, en una clase, estos temas de, no sé, distracción, de que no podemos focalizarnos tanto rato en la pantalla, sean no tratados, sino que sean parte de la metodología. A ver, voy a explicarlo con un caso mejor, que es más fácil. Internet, Instagram o TikTok han logrado que jóvenes con déficit atencional, adultos con déficit atencional, qué sé yo, estén súper focalizados en eso. ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué descubrieron ellos? Que logran que casi toda la población de adolescentes y niños estén muy seducidos por esa plataforma. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene que nosotros no tenemos, por ejemplo, en una clase presencial? Y vamos descubriendo cosas, por ejemplo, el uso de los colores, música, la duración de las intervenciones, la manera como se presentan las intervenciones, y para mi gusto, la participación que estas plataformas entregan a los propios creadores de contenido, que son los jóvenes, los niños. Ahí hay un punto. Yo creo que en esta situación de hoy día de teletrabajo,
tenemos que salir, como dijo una vez la Vala en una charla, de la caja, tenemos que mirar fuera de la caja. Nuestra caja era que el control de la clase era más o menos esto, ¿no? Entonces esto nos daba seguridad. Hoy día el control de la clase a los profesores y a los psicólogos se nos fue a las pailas. No tenemos control, lo sentimos. Sabemos que no podemos decirle a un chiquillo conecta la cámara, pero si no quiere no lo hace. Y para nosotros hoy día es un problema. Pero no es necesariamente un problema en sí. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Para quién es el problema? ¿Para el profesor que siente que no tiene control? ¿O para el joven que siente que está en un espacio mucho más relajado que antes, pero que no prende la cámara para que el profe no se dé cuenta que se está comiendo el desayuno mientras está en clase? Esa crítica está interesante. Hay colegios, y me consta, y algunos están trabajando con nosotros, que han logrado darle una vuelta maravillosa a esta cuestión que uno dice, ¿sabéis qué? A la vuelta los chiquillos van a resentir no tener estas clases tan entretenidas. Vamos a tener que llevarla al aula presencial, porque aquí descubrieron algo. Hay colegios que han hecho cosas maravillosas, y yo se los quiero reconocer, y si ustedes tienen alguna estrategia así, también pueden comentarla en el chat. Por ejemplo, yo sé de profesores que han llamado por teléfono a sus estudiantes para preguntarle cómo están. Dime, Ricardo, Vale, ¿hace cuántos años no teníamos eso? Que sí existía en las escuelas normalistas, donde los profesores todos los días se ponían afuera a saludar uno por uno a los niños, que eran menos, en contextos rurales muchas veces. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Qué desayunaste? Nos vendieron un modelo que puede funcionar o no, eso lo decían ustedes, donde era más importante pasar luego a la materia, ¿no? Que no perdamos tiempo, porque el tiempo es oro. Y hoy día nos están diciendo, ¿saben qué? Este chiquillo no le interesa pasar la materia, pero quizás si tú le haces como hace un colegio que lo comentaron, hacen el café de los viernes, me contaron un colegio en Santiago que está haciendo eso con los profes, el café de los viernes. ¿Qué puede ser más interesante como experiencia educativa que un café de los viernes? Chiquillo. Dani, quiero sí, vale, que me apasiono yo. También, sabemos, sí. Y bueno, invitar a Ricardo que si también nosotros con Dani vamos conversando, pero también te puedes sumar un poco como esta reflexión conjunta. Sabemos que los profesores, y no lo desconocemos, también están tremendamente sobrecargados, y yo me imagino, porque tenemos 200 personas, yo voy siempre haciendo un poco este juego de qué pensarán desde el otro lado. Sí. Y claro, muchos de ustedes deben decir, bueno, resulta que además de todo lo que tengo que hacer, tengo que llamar a mis 38 alumnos, como son la cantidad de alumnos aprox que tiene mi mamá en sala. Es difícil, ¿ya? Pero la idea es en el fondo darle una segunda vuelta a esto, que tiene que ver con los procesos de cambio. Finalmente, cuando yo intento llevar una metodología que funcionaba, porque lo podemos conversar también si funciona o no, de cierta forma, en sala, presencial, con espacios de break, etcétera, llevarla de igual forma, comprimida, a un espacio de clase online, eso no va a resultar. No, hacemos como que resulta, pero la verdad es que no resulta, porque es distinto. Entonces lo que yo debiera hacer, ¿cierto?, y también invitarlos a innovar, que es lo que cuesta muchas veces en educación, que es un rubro más tradicional. Quizás si el colegio a modo global no lo ha hecho aún, yo generar pequeños espacios de innovación en mi grupo curso, ¿cierto? Innovar con otros recursos. Quizá TikTok me suena, te lo digo porque yo el otro día intenté con TikTok y yo no entendí nada. A mí me costó mucho, pero utilizar otros recursos que brinda, ¿cierto? También este espacio para que los adolescentes y también los niños y niñas no se desmotiven, ¿ya? Porque se están desmotivando tremendamente, porque es diferente. Quizás hacer un break, abrir. La profesora de una de mis hijas, ¿cierto?, lleva haciendo las clases online más o menos regular como si fuesen sala durante estos 4 meses, lo que era súper desmotivante para mi hija de 6 años. Innovó con una pequeña cosita la última clase, pequeña mínima, que es que abrió con un video, un extracto de una película. Que no fue, o sea, una fue El Rey León y en otra fue este niño Mowgli, que no me acuerdo, el de la selva. Sí, el libro de la selva. Pero un extracto que no sé, yo creo que fue como 1 minuto para abrir la clase, los niños estaban entusiasmadísimos, bailando con sonrisa, y la disposición inicial a hacer la clase ya fue muy diferente. La clase fue igual que las otras. Quizá por ahí también la falta de algún otro recurso se hace presente. Quizá no lo sé, quizá el colegio no me lo entrega y es real. Pero ese pequeño cambio, quizá a los niños les da motivación por una semana más. Entonces, si yo trato de replicar este modelo tal cual, no me va a resultar. Tengo que hacer algo distinto también, ¿ya? Y ahí es un esfuerzo personal, lo es. Sí, Dani, se nos ha ido un poquito la hora. Vale, Dime ojo, tú, para ¿cómo cerrar seguimos? la idea, sí, es que estoy muy entretenido con esto, como para entregarle más herramientas de lo que has dicho tú y también Ricardo y nuestro invitado, que psicólogo que habló también muy bien, colega.
yo, por ejemplo, el lenguaje hay que tener mucho, mucho ojo en cómo vamos a proponer las actividades. Es muy distinto decir tienes que conectarte a clase a las 8 de la mañana a encontrémonos a las 8 de la mañana. Es distinto y va a cambiar la disposición. O decir, por ejemplo, hagamos conversatorios de un tema. Chiquillos, especialmente me imagino profesores de arte, de historia, y también los psicólogos, psicólogas que trabajan en los colegios. Conversatorios, conversaciones, encuentros más que la charla, el taller. Porque charla y taller están asociados a cierta metodología de trabajo que quizás no es tan atractiva. Pero, no sé, hablando de TikTok, vaya a tener chiquillos conectados, por lo menos van a ir a ver qué pasó. Y con adolescentes, yo recomendaría que los ritos, que es lo que habló Ricardo en algún momento, trataran de hacer algo simbólico en la casa en la medida que puedan, con la familia. Sí. O sea, que se reconozca el rito, ¿sí? Y ahí va a ser importante que ustedes como colegio, si se les ocurre algo creativo, lo hagan, mandárselo a la familia. Sabemos que esto puede durar mucho tiempo y que estamos todavía en pleno, entonces si había un rito, por ejemplo, viene ahora fiestas patrias, no sabemos qué va a pasar con eso. Hacer algo, por último, mandar un saludo con los típicos colores que mandamos, que hacíamos los afiches en el colegio, hacer alguna clase de cueca virtual, lo que sea que recuerde que esto sí es un rito que no se ha perdido y que sea hasta entretenido hacerlo de esta forma. Entonces, mira, se me ocurre, el concurso de cueca por TikTok, los chiquillos se graban en una cueca y hacemos un gran TikTok con todos bailando y cantamos, estoy inventando, ¿no? Pero no se puede dejar de hacer. Yo creo que el error hoy día es quedarse en la pasividad porque nos conecta con el aburrimiento, con la frustración, y los adolescentes funcionan en base a desafíos. La adolescencia es el momento de los desafíos. Si no les damos desafíos interesantes, no se va a movilizar. Vale. Sí, la novedad efectivamente va a despertar ahí algo interesante y por último ver qué pasa. Siempre hacer algo diferente es mejor quizá a no hacerlo, intentarlo. Ricardo, no sé si te gustaría agregar algo en este punto. En realidad me sumo a todo lo que han dicho. Yo creo que en esa lógica se nos ha puesto como ser humano a prueba en una situación que querámoslo o no, nos está impactando en términos de todo lo que se llama el modelo biopsicosocial, biológicamente por el tema del COVID, psicológicamente por todo el desgaste que tiene este proceso y socialmente también por el tema de empleabilidad, de crisis económica, etcétera. Yo creo que, como dice Valeria, el hacer algo creo que es mucho mejor a no hacerlo, y por lo tanto el rearmar rutinas nos puede seguir también ayudando a ir renovando los vínculos y que esta historia que nos está tocando vivir en cada una de nuestras casas pueda ser la mejor dentro de lo que se pueda, creo yo. Así, y agradezco también la invitación que como fundación me hicieron, agradezco también la opinión de las personas que han participado, porque también creo que estas cosas son bidireccionales, entonces yo puedo comentar cosas que he ido como aprendiendo, que he ido articulando a partir de la experiencia y la parte académica, pero también los aprendizajes tienen puntos ciegos, entonces hay cosas que yo no voy a mirar porque no he tenido ese contacto, y por lo tanto escuchar la opinión y las preguntas también me sigue permitiendo poder ampliar los horizontes que tengo sobre estas temáticas. Muchas gracias, Ricardo, también por tu participación, por tu experiencia y por ir ayudándonos en este espacio a poder tangibilizarlo en acciones para los profesores y profesoras, para los estudiantes y también algunas recomendaciones ahí para los apoderados. Es un desafío permanente y también vamos descubriendo paso a paso cómo poder hacerlo mejor. Muchas gracias, Ricardo. Gracias. Me sumo a las felicitaciones y al agradecimiento de la Fundación por tu participación en un tema que no es fácil. Redondeando para la gente que ya se está diciendo muchas gracias, muchos agradecimientos por el chat, Ricardo, de muchas partes de Chile. Y sí, por supuesto, vamos a seguir ahondando temas con más personas también invitadas. Importante recordarle a la gente que está escribiendo, han dejado cosas en el chat bien interesantes, así que aprovechen de mirarlas, son experiencias de otros colegas y profesores también. Véanla y si tienen dudas, pueden preguntar siempre. En nuestra página es www.cecichile.com. Hay unos recursos para las familias que también pueden ocupar y siempre estamos en disponibilidad para tocar algunos temas que sean interesantes. Ahora, importante para mí, gusto. No dejen a los adolescentes tan solos o solas en este proceso pensando que se las pueden batir mejor porque están más grandes. Yo creo que viendo las estadísticas de algunos países, hoy día están resintiendo más los adolescentes que los niños más chicos
esta parte de la experiencia de Mm, cuarentena, sí. porque los más chicos están más protegidos, pues, obviamente, están con los papás más cerca y tienen menos requerimientos de autonomía, pero los más grandes están resintiendo ya el que le hayamos cortado esta libertad y probablemente están un poquito más ansiosos, un poquito más enojados, más frustrados con algunas cosas y pueden haber dificultades en la casa. Entonces, es obligación hoy día negociar las cosas con los adolescentes, no imponerlas desde la autoridad rígida, ya, y ahí tiene que ver con la parentalidad, sino que aprender a ver más allá de lo que este joven me está proponiendo. No está enojado conmigo porque no quiere comer esto, sino que quizás está frustrado porque no puede ir a ver al amigo y jugar play en la esquina, o ir a ver a la chiquilla que estaba ahí teniendo algún tipo de affair. Eso es importante, y transmitirle eso a los papás desde el colegio, ¿no? Como desde la escuela. Cuando un papá te cuenta, es que mi hijo está intratable, no quedarnos con eso. Vamos, ¿a qué te refieres con intratable? ¿Qué pasa? No, es que no me quiere hablar. Entonces ahí estamos viendo un patrón, ¿no? Y no te quiere hablar de qué. Es que yo le digo que me tiene que contar todo y me dice que no. Ah, pero adolescente. Y vamos descubriendo que no era como se presentaba en la queja, porque si nos quedamos en la queja, vamos a llegar a la solución común, ¿no? Entonces dígale que se conecte, oblíguelo, quítele el internet. Y eso hoy día es un fracaso absoluto, ¿sí? Así que eso, chiquillos, chiquillas, gracias por estar acá. 15 días más nos vemos en un nuevo Late y nada, agradecerles por su gran aporte a los que participaron. Jonathan, que lo tengo acá en pantalla, y también Constanza, ¿no? Creo que fue la primera persona que participó. Sí, Gracias. Constanza también participó y mucha participación en el chat de todos. Preguntan mucho dónde encuentran la grabación, Dani, si lo puedes repetir. Sí, perfecto. Nosotros estamos subiendo las grabaciones de todos los late a nuestra página en YouTube, a nuestro perfil de YouTube, que es Fundación CECI. Creo que está como Dirección Académica CECI, pero ponen Fundación CECI, les va a aparecer de todas formas. Y esto va a estar hoy día, yo creo que más tardecito, unas 5 horas más, ya va a estar subida a la plataforma. Así que eso. Muchas Por mi parte, gracias nada más. a todos y todas. Chao, chao, Gracias. nos vemos. Nos vemos Gracias, en 15 días. Ricardo. Gracias, por la invitación. Ricardo. Nos vemos. Gracias, Dani, por la invitación, como siempre. Chao, Vale. Chao, Nelson. que estén Chao. bien. Chao, Jonathan. Igual. Chao, chao. Erika, Carmen, Miguel, Constanza, Josefina, Adriana, Pamela. Chao. Luz, Chao, Gabriela, Ángela, Hugo, Yorka, Josefina, Silvia, Carmen Gloria, Rosita, Gonzalo, Nelson, Miguel. Chao, chao. Que tengan un buen fin de semana. Descansen. Es Chao, viernes, Carmen. al fin. Sí, por fin. Chao, Ah, sí, chao. recordemos que es viernes. Todos los días son iguales acá en Santiago. Hoy día es viernes. Sí, sí, así es. Chao, Carmen, Nilda, Orel. Chao, Ale. Chao, chao, Dani, nos vemos. Les cuento en 15 días más cómo me fue con las esterillas. Algunas Tienes personas que, me pidieron el dato por interno, se los di. tienes que traerla, tienes que traerla. No me hagas eso. Quizá no he avanzado nada. Bueno, me presiono ahí un poco. Chao, chao. Está todo esto grabado, vale. Ya, chao.